Bienvenido a una introducción al apartamento. En esta lección definiremos la aplicación y estableceremos las reglas de aplicación. El apartamento es el problema de dividir un número fijo de las cosas entre grupos de diferentes tamaños. En política esto toma la forma de asignar un número limitado de representantes entre los votantes. Este problema presumiblemente es más antiguo que los Estados Unidos, pero las maneras más conocidas para resolverlo tenían sus orígenes en el problema de asignar a cada estado un número apropiado de representantes en el Congreso. Los estados también enfrentan este problema de aplicación al definir cómo dibujar distritos para representantes estatales. El problema del apartamento también se presenta en una variedad de áreas no políticas. Enfrentamos varias restricciones en este proceso, lo que nos lleva a las reglas de distribución. Número 1. Las cosas divididas pueden existir solo en números enteros. Significa que no podemos tener fracciones o partes decimales de las cosas que estamos dividiendo. Número 2. Debemos usar todas las cosas divididas y no podemos usar más. 3. Cada grupo debe obtener al menos una de las cosas que se dividen. Cuarto. El número de cosas asignadas a cada grupo debe ser al menos aproximadamente proporcional a la población del grupo. La proporcionalidad exacta no es posible, por todo el número requerido, pero debemos intentar estar cerca. En cualquier caso, si el grupo A es mayor que el grupo B, entonces el grupo B no debe obtener más de las cosas que el grupo A en términos de aplicación de la Casa de Representantes de Estados Unidos. Estas reglas se aplican. Número 1. Solo podemos tener representantes enteros. Significa que un estado no puede tener algo como 3.4 representantes. Solo podría tener 3 o 4. 2. Solo podemos utilizar los 435 representantes disponibles. Si un estado consigue otro representante, otro estado tiene que perder uno. 3. Cada estado consigue al menos un representante. Cuarto. El número de representantes de cada estado obtenga debe ser aproximadamente proporcional para la población estatal. Esta manera el número de componentes, cada representante debe ser aproximadamente igual. Así que en este siguiente conjunto de lecciones, estaremos mirando 5 maneras de resolver el problema del apartamento. Número 1, miraremos el método de Hamilton. 2, método de Jefferson. 3, método de Webster. 4, el método Huntington-Hill. Y finalmente 5. El método de los Lowndes. Todo pero el método de los destinatarios se ha utilizado para aportar el Congreso de Estados Unidos. Espero que encuentre estas lecciones próximas útiles. Gracias por ver.